Dentro de lo que cabe en nuestra comprensión humana, la cordura suele ser el símbolo predominante de una sociedad estable. El límite de nuestro control y la forma en que solemos convivir con nuestra rutina habla por nosotros mismos y nos cataloga como seres pensantes que día a día vamos construyendo a nuestro alrededor. Todos tenemos un papel y nuestra existencia justifica eso. Pero, ¿qué ocurre con la demás estirpe que se piensa es única en su especie? ¿Qué sucede cuando el libertinaje se confunde y se utiliza como excusa para cometer las acciones más escandalosas posibles? ¿Qué ocurre con la idea de ceder el control y hacerles casos a los impulsos que se convierten en un crimen más de la vida cotidiana? De esa forma no solo veremos el surgimiento de un individuo peligroso para ti y para mí, sino también para nuestra historia misma como especie, porque entre seres pensantes y superiores que hoy en día superamos a cualquiera, también nos asesinamos. Soy Alfonso Hernández. Acompáñame a extirpar el concepto del asesino serial y la imagen poco común que los medios aprovechan para volver un producto más de su catálogo de entretenimiento. Dentro de 4 episodios estaremos analizando la forma en que un criminal se presenta ante nuestros ojos, gracias al espectáculo y al morbo que ya germina en el corazón del televidente y, por ende, del individuo común. Bienvenidos a Monstruo, se nace o se crea, un podcast donde el crimen es ciencia y entretenimiento. A través de la mente humana ocurren situaciones que no logramos comprender a ciencia cierta, ya sea por nuestros pensamientos que se van mezclando unos con otros o por el simple hecho de no saber cómo interpretarlos. La psique del individuo se ve tan reflejada en nuestras acciones tan escondidas que incluso podemos llegar a desconocerlas y atrevernos a decir que son pensamientos perturbadores que suelen viajar en nuestra cabeza hasta el punto de tomarlos como una simple manifestación de estrés. Pero ¿qué ocurre cuando nuestros pensamientos vencen a nuestros límites? Cuando la tentación de cometer lo prohibido denota más fuerza que nuestra propia cordura. De ahí comienza nuestra segunda aventura hacia la zona más oscura del asesino serial, su mente. Los factores emocionales que derivan de la psicología tienden a ser distintos en cualquier criminal que va dependiendo de sus traumas del pasado. La psicóloga Diana Sepúlveda comenta esto al respecto. Pueden existir algunos que puedan influir en el comportamiento del asesino serial. Una de las más conocidas es el trastorno de la personalidad narcisista, el famoso trastorno obsesivo-compulsivo. En el primero se caracteriza por un sentido exagerado de autoimportancia, una necesidad exagerada de admiración constante y mucha falta de empatía hacia los demás. Los individuos con este trastorno pueden estar impulsados por un deseo de poder, de reconocimiento, lo que podría motivar comportamientos violentos en ciertos casos, en la mayoría de los casos, si no es que en todos. Mientras que en el segundo se trata de múltiples patrones repetitivos destinados a aliviar la ansiedad, sobre todo. Y en el caso de los asesinos seriales, estos patrones obsesivos y rituales pueden manifestarse en la planificación meticulosa de los crímenes, lo piensan mucho, al grado de perfeccionarlos, y en la ejecución de rituales muy específicos, antes, durante y después de los asesinatos. Si nos enfocamos en trastornos y traumas derivados de un antecedente, no podemos dejar de lado los vividos durante la infancia. Dentro del estudio de la psicóloga Carly Dianara, cita el conjunto McDonald como una serie de antecedentes que crecen progresivamente durante la etapa de la infancia y la adolescencia dentro de la mente del criminal serial. Entre ellos nos encontramos con ciertas acciones como la necesidad de destruir cosas, la crueldad hacia los animales y la enuresis, la cual se trata de un problema urinario donde el individuo es incapaz de soportar las ganas de ir al baño, lo cual causa que se orine encima de forma involuntaria. Pero aún a todo esto conglomerado y con varios motivos para entender el actuar del asesino, todavía sigue la pregunta del por qué alguien se convierte en un asesino. ¿Qué causa que una mente se fragmente una tendencia tan violenta como la expuesta? El teniente fiscal Luis Arturo González puede darnos la respuesta. Existen varios factores y cada uno guarda cierta relación con el surgimiento del comportamiento criminal. Trauma y abuso infantil. Las experiencias traumáticas y el abuso durante la infancia pueden tener un impacto profundo en el desarrollo psicológico de un individuo y aumentar el riesgo de comportamiento violento en la edad adulta. La infancia.
Una etapa única en la vida donde la introducción al mundo que nos tocó vivir convive con nosotros hasta moldearnos a las personas que somos hoy en día. Una época donde conocemos la existencia misma, entendemos las razones de las cosas y perfeccionamos la razón sobre el entorno que nos rodea. Una niñez en la cual nacemos en blanco y nos va brindando color a través de las circunstancias y las situaciones, de las cuales van moldeando nuestra psique también. Una psique que puede evolucionar para bien y también para mal. Estos traumas a tan temprana edad juegan un papel significativo en la psique de cualquier individuo. Dañan el desarrollo mental de cualquier persona ante situaciones pasadas, pesadas, que pueden moldear de forma incorrecta las perspectivas de ciertas cosas en su entorno. El abuso físico, el abuso sexual, emocional, la negligencia, la exposición a la violencia doméstica, comunitaria, a todos los tipos de agresión que generan efectos profundos y duraderos en el desarrollo psicológico de todo individuo. En primer lugar, la desigualdad económica y la pobreza pueden generar condiciones de estrés crónico, frustración y falta de oportunidades que pueden aumentar el riesgo de comportamiento violento en algunas personas. El humano puede llegar a ser tan cruel y despiadado con su propia especie que es capaz de dañarlo a su voluntad durante la infancia, la etapa en donde la inocencia se resquebraja a voluntad y se va moldeando por manos ajenas. A través de las respuestas de nuestros expertos nos hemos percatado que para crear un monstruo se necesita de otro igual para volverlo uno mismo. Lo hemos visto en casos como la famosa Mataviejitas con su historia trágica de niña, donde su madre la golpeaba por no desearla hasta el punto de venderla por unas cervezas a un desconocido. Ella me vendió, y puedo decir que me vendió por unas cervezas. O de Juan Carlos Hernández, el llamado monstruo de Catepec, que confiesa haber sufrido abuso sexual de pequeño por parte de una señora que se encargaba de cuidarlo. Mi mamá me encargaba todos los días con una mujer. Esa mujer me lo chupaba, esa mujer se subía. Esa mujer me hacía hacerle cosas que a mí como niño me desagradaban bastante. Pero aunque señalemos a la infancia como punto detonante donde un simple niño puede llegar a convertirse en un asesino serial, existen apartados donde la niñez no ha sido atacada y solo quedan los motivos y las curiosidades como principales detonantes de sus crímenes. Esto lo vemos en ejemplos como el actual feminicida Miguel Cortés Miranda y el homofóbico Raúl Ociel Marroquín Reyes, sujetos explícitos que vivieron una infancia normal y solo fueron tentados a cometer sus atrocidades a través de sus juicios personales, ya sea por una fuerte ruptura amorosa o por un odio incontrolable hacia una identidad de género. Ciertamente ambos casos reflejan lo mismo, la tentativa cercana a la muerte. Ciertamente podemos sentirnos libres de calificar a la infancia y a los juicios personales como los motivos principales para moldear el perfil psicológico de un potencial criminal serial. Pero a través de una ciencia incierta también existen hipótesis y teorías que nos ayudan a identificar estos principales actos de introducción hacia ese mundo oscuro. El médico psiquiatra Alfredo Sosa Velázquez, con su resumen La mente del asesino en serie, etiopatogenia, explica estas hipótesis de la siguiente forma. Al primero se le conoce como teoría del trauma, la cual hace alusión a lo ya explicado con los traumas infantiles, el cual postula que algunos de los actos ofensivos son una reviviscencia del trauma de niño. Es decir, que sus actos criminales son más un desquite por lo sufrido de niños que por una lección aprendida de infantes. Al siguiente se le denomina como teoría de la distorsión cognitiva, lo cual alude a que estos individuos plantean actitudes y creencias que justifican su conducta, como por ejemplo que sus víctimas desean ser abordadas por ellas, es decir, que desean el contacto sexual, algo así como una creencia de que ellos cumplen el deseo de la víctima de ser abordada por ellos. Piensan más sus actos como un favor callado para sus víctimas que como un acto en contra de su voluntad. Al tercero se le llama hipótesis de víctima sustituta, la cual plantea que el asesino se asimila como sustituto de la víctima fantasiada. Comúnmente se utiliza la autoerotización mediante la asfixia o el sadomasoquismo. Esta teoría puede ser la más explícita de todas, pues literalmente hace alusión al criminal como a la propia víctima, donde se inflige daño a sí mismo mientras también experimenta una sensación sexual a través de dolor autoinfligido. A la que le continúa se le nombra como hipótesis vicaria. En aquella el asesino se identifica con la víctima para saber qué respuesta se obtendrá durante la tortura de esta. Es decir, que se trata de un tipo de ensayo donde el agresor teoriza sobre la respuesta de la víctima ante sus ataques, esto ya sea con el fin de satisfacerse o aprender de sus métodos. Al penúltimo se le trata como el modelo de tolerancia adictiva,
la cual se deriva de los trastornos de abuso de sustancias y puede aplicarse hipotéticamente por los comportamientos compulsivos y ritualísticos del asesino. Una buena manera de llamar culpable a las adicciones del criminal, las cuales son las principales causantes del comportamiento del individuo. Y por último tenemos a la teoría de la grandiosidad sádica, el cual ocurre cuando el agresor asume el rol de una víctima reciente o pasada, pues busca el control de su víctima más allá de la vida y la muerte. En este aspecto, el criminal cree que posee el alma de una de sus víctimas, la cual pudo llegar a tener aprecio o cercanía antes de matarla. Entrado en su papel, habla más por una personalidad creada dentro de su psique que por méritos propios. Dentro de este punto, los verdaderos sádicos muestran su faceta real. Definitivamente el entender la mente criminal suele ser complicado ante situaciones que no podemos comprender dentro de nuestros límites. Sea por un trauma o por una experiencia sumersiva que llegó a la psicosis del momento, la faceta psicológica de un criminal no puede llegar a solucionarse del todo, pero sí a prevenirse. Los expertos comentan acerca de esto. En primer lugar, la comprensión psicológica puede ayudar a identificar posibles factores de riesgos y señales de alerta temprana que pueden indicar un mayor riesgo de comportamiento violento. Esto puede permitir y dar oportunidad a las autoridades y profesionales de salud mental intervenir de manera proactiva, preventiva a la perpetración de varios crímenes. Los traumas, las psiques, las hipótesis y las circunstancias son ya las causantes de que un sujeto puede llegar a ser un criminal. Entre posibles rehabilitaciones y advertencias tempranas podemos evitar el nacimiento de individuos peligrosos como los expuestos. Sin embargo, ¿hay que culpar de todo a los traumas de la infancia y a las atracciones morbosas del individuo? ¿Qué hay que decir del actual centro de información más cercano al público? Pues es cierto que la psicología juega un papel fundamental para el moldaje de la mente humana, pero en cuanto ocurre la tragedia, las moscas del amarillismo y el sensacionalismo apestan más el juicio mediático que la información misma. Porque entre nosotros y los criminales, ellos serán siempre el punto de atención ante un negocio legal que es manejado a intereses individuales como lo es la prensa. Acompáñame en el siguiente episodio de Monstruo, ¿se nace o se crea?, en el cual veremos un campo más donde la psicología se ve vencida tras las bambalinas de las cámaras y los reflectores, tras un mundo ficticio donde el mensaje se puede interpretar de forma incorrecta, tras un negocio que es más antiguo que el estudio de la psique misma, los medios de comunicación y su influencia en la imagen del asesino serial.